Los manuscritos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX, arrojando luz sobre las prácticas religiosas, creencias y cultura de las comunidades judías antiguas. Desenterrados entre 1947 y 1956, estos antiguos manuscritos fueron encontrados en una serie de cuevas cerca del Mar Muerto, específicamente en la zona de Qumrán, en el desierto de Judea. Los rollos, escritos principalmente en hebreo, arameo y griego, datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo e incluyen textos bíblicos, apócrifos y sectarios que han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del contexto histórico del judaísmo y el cristianismo primitivo. Descubrimiento y exploración. La historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto comienza con un pastor beduino llamado Muhammad Edib, quien en 1947 tropezó con una cueva. Dentro, encontró varios jarrones de barro que contenían antiguos rollos envueltos en lino. Este hallazgo inicial fue el comienzo de un gran esfuerzo arqueológico que finalmente revelaría más de 900 manuscritos en 11 cuevas. El descubrimiento de los rollos se describe a menudo como fortuito, ya que los primeros rollos fueron vendidos inicialmente a comerciantes de antigüedades antes de que se comprendiera plenamente su importancia. Estos manuscritos desencadenaron una carrera entre los académicos y los beduinos locales para recuperar más rollos de las cuevas circundantes. La mayoría de los rollos se encontraron en la Cueva 4, cerca de las ruinas de Qumrán. Las excavaciones en el asentamiento cercano de Qumrán revelaron un complejo de edificios que incluyen lo que se cree que era un comedor comunitario, talleres y un scriptorium, lo que sugiere que la comunidad que vivía allí podría haber sido responsable de escribir y almacenar los rollos. Este descubrimiento llevó a muchos académicos a teorizar que el asentamiento de Qumrán fue el hogar de un grupo judío sectario, comúnmente identificado como los esenios. Contenidos de los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección diversa de textos que se pueden agrupar en tres categorías principales: manuscritos bíblicos, textos apócrifos o no canónicos y escritos sectarios. Manuscritos bíblicos. Entre los rollos, más de 200 manuscritos representan todos los libros de la Biblia hebrea, con la excepción del libro de Esther. Estos incluyen algunas de las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos, como un rollo casi completo del libro de Isaías, que data alrededor del año 125 a.C. Estos manuscritos bíblicos son invaluables para la crítica textual, ya que ofrecen una visión del desarrollo del canon bíblico y presentan variaciones en los textos que difieren del texto masorético tradicional, que más tarde se convirtió en la Biblia hebrea autoritativa. Estas variaciones sugieren que el texto bíblico aún era fluido y no estaba completamente estandarizado durante este periodo. Textos apócrifos y no canónicos. Los manuscritos del Mar Muerto también incluyen varios textos apócrifos o no canónicos, algunos de los cuales eran previamente desconocidos. Estos escritos amplían nuestra comprensión de la literatura judía durante el periodo del Segundo Templo. Entre ellos se encuentran expansiones de historias bíblicas, como el libro de los jubileos, el libro de Enoc y el rollo del templo. Estos textos a menudo ofrecen versiones alternativas de eventos bíblicos conocidos, reflejando la diversidad de creencias e interpretaciones que existían dentro del judaísmo en ese momento. Escritos sectarios. Quizás el aspecto más intrigante de los manuscritos del Mar Muerto es la literatura sectaria, que arroja luz sobre las creencias y prácticas de la comunidad que vivía en Qumrán. El más famoso de estos textos sectarios es la Regla de la Comunidad, también conocida como el Manual de Disciplina, que describe las reglas, regulaciones y creencias teológicas de la comunidad de Qumrán. Estos escritos sugieren que la comunidad de Qumrán se veía a sí misma como el verdadero Israel, viviendo en estricta adherencia al pacto de Dios y preparándose para la llegada inminente del Mesías y el juicio final. Otro texto sectario importante es el Rollo de la Guerra, que detalla una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz, la comunidad de Qumrán, y los hijos de las tinieblas, sus enemigos. Este texto ofrece una visión del mundo escatológico de la comunidad y su expectativa de una lucha cósmica entre el bien y el mal que traería el fin de los días.
Los himnos de acción de gracias y Odayot también reflejan la naturaleza profundamente espiritual y devocional de la vida religiosa de la comunidad. Teoría sobre el origen de los manuscritos. El origen de los manuscritos del Mar Muerto ha sido objeto de un extenso debate académico. Si bien la teoría dominante vincula los manuscritos con los esenios, una secta judía mencionada por historiadores contemporáneos como Josefo, Plinio el Viejo y Filón, con el tiempo han surgido otras teorías. La hipótesis esenia. La hipótesis esenia sugiere que los manuscritos del Mar Muerto fueron producidos y preservados por los esenios, una secta judía monástica que vivía en el desierto y practicaba una forma de vida comunitaria. Las similitudes entre los textos sectarios encontrados en Qumrán y las descripciones de las prácticas esenias en fuentes históricas antiguas respaldan esta teoría. La estricta adhesión de la comunidad a las leyes de pureza, sus creencias escatológicas y su enfoque en la vida comunitaria coinciden con lo que se sabe sobre los esenios. La presencia de un scriptorium en Qumrán también apoya la idea de que esta comunidad estaba involucrada en la producción y copia de estos textos. La hipótesis de la Biblioteca de Jerusalén. Algunos académicos han propuesto que los manuscritos del Mar Muerto no fueron escritos por la comunidad de Qumrán, sino que eran parte de una biblioteca más grande proveniente de Jerusalén, posiblemente del templo o de una secta judía diferente. Según esta teoría, los manuscritos fueron escondidos en las cuevas de Qumrán para protegerlos del asedio romano de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Esta hipótesis se ve respaldada por la diversidad de textos encontrados entre los rollos, que incluyen escritos de diferentes sectas judías y reflejan una variedad de perspectivas teológicas. Otras teorías. Existen también otras teorías menos aceptadas sobre el origen de los manuscritos del Mar Muerto. Algunos académicos han sugerido que los manuscritos podrían haber sido producto de una secta judía diferente y desconocida, o que representan una muestra más amplia del pensamiento judío del período del Segundo Templo. Aunque estas teorías desafían la hipótesis esenia tradicional, subrayan la complejidad de los manuscritos y las dificultades para identificar definitivamente a sus autores. Importancia e impacto. Los manuscritos del Mar Muerto han tenido un profundo impacto en los campos de los estudios bíblicos, la arqueología y la historia del judaísmo y el cristianismo primitivo. Han proporcionado a los estudiosos una gran cantidad de material de fuentes primarias que ha profundizado nuestra comprensión del contexto religioso y cultural del período del Segundo Templo, una era crítica en el desarrollo del pensamiento judío y en los orígenes del cristianismo. Estudios bíblicos. Los manuscritos han proporcionado a los estudiosos un recurso invaluable para la crítica textual de la Biblia hebrea. Las variaciones encontradas en los manuscritos bíblicos de Qumrán han arrojado luz sobre la historia del texto bíblico y han permitido a los académicos comprender mejor el proceso de canonización y el desarrollo del texto masorético. Además, el descubrimiento de textos bíblicos previamente desconocidos, como salmos adicionales atribuidos al rey David, ha ampliado el canon de las escrituras judías antiguas. Sectarismo judío. Los textos sectarios encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto han revelado la diversidad de la vida religiosa judía durante el período del Segundo Templo. Estos escritos muestran que el judaísmo no era monolítico, sino que estaba compuesto por diversas sectas, cada una con sus propias interpretaciones de las escrituras, creencias sobre el fin de los días y prácticas de vida comunitaria. La comunidad de Qumrán, probablemente asociada con los esenios, representa solo una de muchas sectas judías que existían en ese momento, junto a los fariseos, saduceos y celotes. Cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto también han tenido implicaciones significativas para el estudio del cristianismo primitivo. Los temas escatológicos encontrados en los escritos sectarios, como la expectativa de un Mesías y la creencia en una batalla cósmica entre el bien y el mal, tienen similitudes con las creencias cristianas tempranas. Aunque no hay evidencia directa que vincule a la comunidad de Qumrán con el movimiento cristiano primitivo, los manuscritos proporcionan un contexto valioso para comprender el entorno religioso en el que surgió el cristianismo.
Algunos académicos incluso han sugerido que Juan el Bautista o Jesús mismo podrían haber sido influenciados por ideas que circulaban dentro de comunidades judías sectarias como los esenios. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha transformado nuestra comprensión del mundo antiguo, especialmente de las dinámicas religiosas y culturales del período del Segundo Templo. Estos antiguos manuscritos ofrecen una rara visión de las creencias, prácticas y esperanzas de una comunidad judía que vivía en anticipación del fin de los tiempos. A través del estudio de los manuscritos del Mar Muerto, los estudiosos han ganado una apreciación más profunda de la complejidad del judaísmo antiguo y su influencia en el desarrollo del cristianismo primitivo. Los manuscritos continúan siendo una fuente de investigación y debate académico, y su importancia seguirá dando forma a nuestra comprensión del mundo antiguo durante generaciones.